Buenas noches, bienvenidos a Palabra de Honor, todos los lunes a esta hora por Canal C. Yo antes que nada tengo que excusarme porque esta semana que ha pasado estuve la mayor parte de ella fuera de Córdoba y no pude colaborar con Eduardo en la entrevista que ha realizado a nuestro invitado de hoy, que no está presente sino en la grabación, que es el doctor Jaime Echeverry, un experto en educación, y por lo que sé la entrevista ha sido realmente muy interesante. La voy a ver junto con ustedes. Y ahora, si no hay otra cosa, Eduardo, vamos a pasar entonces al programa que fuera de la entrevista tiene su formato habitual. Sí, Jaime Echeverry tiene todos los títulos, todos. Ya los voy a decir después. Pero fundamentalmente el título que más me interesa de él es que es un libre pensador. Es un individuo con una apertura mental que interesa muchísimo. Fantástico. Así que recomiendo que la escuchen. Lo vamos a escuchar con mucha atención. ¿Nos acompañan, por favor? Fundamental en la convivencia republicana, que son los derechos, las garantías y las libertades. Entre sí estas tres palabras tienen algunas pequeñas diferencias, pero para no entrar en consideraciones que van a complicar la cosa, digamos que en la práctica son sinónimos. ¿Qué son los derechos, las garantías y las libertades? Pues son las facultades que tiene el ser humano de poder hacer o dejar de hacer aquellas cosas que en la consecución de los fines que se ha propuesto y que sean legales. Esta definición engloba a las tres, a los derechos, a las garantías y a las libertades. Ahora bien, voy a hablar en lo sucesivo de derechos, incluyendo a las tres cosas. Los derechos pueden ser naturales, pueden ser derechos positivos, y luego se agregan otros que son los llamados derechos sociales. Los derechos naturales son aquellos de los que el hombre goza por su propia naturaleza. Es decir, en las religiones monoteístas se considera que algunos de estos derechos son derechos que vienen del hecho de ser el hombre una criatura de Dios. Pero aún para aquellos que no tienen convicciones religiosas, reconocen la existencia de derechos que nacen con el propio individuo, por el solo hecho de ser persona. Es lo que Milton llamaba el derecho del nacimiento, es decir, por el solo hecho de nacer ya somos sujetos de determinados derechos. Los derechos naturales son evidentemente los más importantes y podemos contar entre ellos algunos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, es decir, los derechos fundamentales del hombre. Habitualmente se los llama ahora derechos humanos, lo cual a mi juicio no es quizá la expresión más acabada porque todos los derechos son humanos. Es decir, el único sujeto de derecho en el mundo es el hombre, el ser humano. En los animales se habla del derecho de los animales, pero se habla como una especie de analogía con los derechos del hombre para evitar la crueldad con el animal y el maltrato. Pero en definitiva, matar a un animal no es un delito. De hecho, matamos diariamente animales que utilizamos para nuestra alimentación. Los derechos positivos son aquellos derechos que surgen del contrato social que los hombres establecen entre sí para la convivencia. En el sistema republicano se enumeran en las constituciones cuáles son esos derechos, que ya no nacen con la naturaleza, repito, sino con el convenio que los hombres realizan entre ellos para respetárselos mutuamente.
en nuestra Constitución están consagrados en el artículo 14 fundamentalmente. Son el derecho, por ejemplo, a entrar, permanecer, trasladarse y salir del territorio nacional, a publicar las ideas por la prensa sin censura previa, el derecho a trabajar, a ejercer toda industria lícita, a agruparse con fines útiles, etcétera, etcétera. Están enumerados taxativamente sin que eso excluya la aparición de otros. Y por último, los llamados derechos sociales son los derechos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo cuando se le ha ido asignando al Estado una serie de funciones que antes no tenía. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, los derechos del trabajador. Es decir, los derechos del trabajador son derechos que nacen de la necesidad de emparejar la situación de un hombre que trabaja con respecto a su patrón, que se supone que está en una situación privilegiada con respecto a él. Entonces aparecen los derechos laborales, que serían, por ejemplo, el derecho a un salario justo, el derecho a vacaciones pagas, el derecho a jornada laboral acotada, el derecho de huelga incluso, el derecho a igual remuneración por igual trabajo, cosa que de lo cual me voy a ocupar un poco más adelante porque a mi juicio no es un derecho apropiado, pero estos son los derechos laborales que son, no me gusta el término conquista, porque conquista implica que alguien es conquistado, son avances que hemos logrado en la convivencia social dentro del sistema republicano. Ahora bien, el derecho tiene sujetos y tiene sujetos pasivos, digamos, que son los que gozan del derecho, y sujetos activos, que son aquellos que deben preservar el derecho, es decir, o al menos por el absurdo, no impedir el ejercicio del derecho de los otros. Con lo cual, la existencia de un derecho automáticamente genera la existencia de obligaciones. En la medida en que yo soy acreedor a un derecho, estoy obligado a respetar el mismo derecho a que es acreedor el otro. Entonces, el incumplimiento de mi obligación no es que me prive del derecho, pero evidentemente me quita autoridad moral para reclamar por él. Y en la convivencia civilizada y republicana es necesario que respetemos el derecho del otro para que nuestro derecho sea respetado. El sujeto del derecho es siempre el individuo. El llamado derecho social, como lo decía con los derechos humanos, son redundancia, porque todo derecho positivo es producto de la vida en sociedad. El hombre que vive solo no necesita que le respeten el derecho de propiedad, que le respeten el derecho de peticionar a las autoridades o publicar sus ideas por la prensa, porque no convive con nadie. No hay nadie que tenga que respetárselo, está solo. La vida en sociedad, la existencia misma de la sociedad es la que genera todos los derechos positivos. Excluyo los naturales. Pero que también en el caso de los naturales, para ser respetados, tiene que haber convivencia en sociedad. Entonces, hablar de derechos sociales, a mi juicio, es una redundancia. Pero de todas maneras, esos derechos sociales así son llamados y no voy a ser yo quien cambie esa denominación. Entre ellos se incluyen los llamados derechos de tercera generación. Y los más conocidos son los derechos ambientales, o como se llama hoy con una redundancia, medioambientales, como si medio y ambiente no fueran la misma cosa. Estos derechos son derechos que hay que tomarlos con pinzas, porque su mera enumeración no significa que se gocen. Es decir, la Constitución de la provincia de Córdoba tiene una numeración de derechos medioambientales que la mayoría de ellos no se cumple. Es decir, es un catálogo de ilusiones, un catálogo de buenos deseos. Y esos no son derechos en realidad. El derecho tiene que tener la posibilidad cierta de ser ejercido. Ahora bien, el hecho de que uno tenga un derecho, ¿significa que alguien debe proveérselo? O dicho de otra manera, la existencia de una necesidad, como suele decirse por ahí, sobre todo entre los socialistas, ¿genera un derecho? A mi juicio, no. La existencia de una necesidad básica, porque ojo, yo puedo necesitar tener un Rolls Royce. ¿Por qué? Porque siento la necesidad, pero no por eso voy a tener un derecho. La necesidad básica no satisfecha evidentemente crea una obligación social de acudir en ayuda de aquel semejante que no puede suplirla. Pero eso no es que genere un derecho, genera la obligación de ayudarlo. Porque si generara un derecho, tendría que haber siempre un sujeto activo que se ocupe de proporcionárselo. Es más fácil entenderlo a través del derecho de propiedad. ¿Qué es el derecho de propiedad? ¿Es el derecho que tengo yo de tener una casa aunque no me la pueda comprar?
¿Es el derecho que tiene un individuo a que los demás le paguen la casa que él no puede? No, eso a mi juicio no es un derecho. Es una buena medida de acción social que el Estado promueva la existencia de créditos, beneficios y elementos para que todo individuo pueda acceder a su casa. Pero no es un derecho. Nadie tiene derecho a que los demás le paguen lo que él no puede pagarse. El derecho de propiedad significa que nadie puede ser impedido del usufructo, del uso y del goce de la propiedad que se ha logrado a través de su propio esfuerzo. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Los socialistas no lo entienden de la misma manera, los liberales lo entendemos así, porque esto evita que el Estado se convierta en una especie de distribuidor que le quita a algunos el producto de su esfuerzo para dárselos a otros, lo cual está bien hacerlo, pero dentro de una proporción razonable, y para eso están los impuestos. En cambio, cuando uno le está quitando a otro y le está privando incluso de gozar del beneficio que le otorga eso que ha logrado, para dárselo a otro que no ha hecho el mismo esfuerzo, no está actuando en términos de justicia. Ahora bien, otra característica del derecho, de los derechos, es que no son absolutos. Todos los derechos tienen un límite, y ese límite es, como decía recién, el primero de ellos, el derecho de otros. El propio artículo 14 de la Constitución, antes de enumerar los derechos, garantías y libertades, dice que se gozará de ellos de conformidad con las reglas que reglamentan su ejercicio. O sea que ya está poniendo límite, la ley le dice, su derecho llega hasta acá, y donde empieza el derecho del otro se terminó. Entonces ahí es donde encontramos los abusos del derecho. Cuando dos derechos entran en colisión, uno tiene que prevalecer, y prevalece o el de mayor rango, el que está en la Constitución, por ejemplo, con respecto al que está en una ley o no está en ningún lado, un derecho implícito, y la gente afectada por ese derecho. Por ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, el derecho a peticionar a las autoridades, que es el que se invoca para cortar las calles, impedir a los demás el ejercicio del derecho constitucional de transitar libremente, evidentemente no es un derecho legítimo. Es un derecho que, además de no existir ni estar consagrado en ningún lado, entra en colisión con un derecho constitucional que debe prevalecer. ¿Por qué? Porque hay más gente afectada y porque es constitucional. Otro abuso del derecho es la huelga. La huelga, que es un gran logro de la sociedad, es decir, el derecho del trabajador de poder protestar no yendo a trabajar sin por eso ser castigado, aunque obviamente no hay ninguna obligación de pagarle lo no trabajado. La huelga suele ser motivo de abusos, sobre todo en los servicios públicos esenciales. Los cordobeses lo sabemos muy bien. De golpe, el servicio de ómnibus urbanos es interrumpido porque los choferes se declaran en huelga de un minuto a otro, y cuando queremos salir, queremos ver, salimos a la calle y nos encontramos con que los ómnibus no circulan y no tenemos cómo trasladarnos a nuestro lugar de trabajo o volver a nuestros hogares. Esto, evidentemente, es una colisión de dos derechos en donde debe prevalecer el derecho de la mayoría. ¿Por qué? Porque además el conflicto que genera esta huelga no va en contra de la acción de la huelga al empleador contra el cual se protesta, sino en contra del usuario, que es un tercero que no tiene nada que ver ni es responsable del conflicto. Esto también en alguna ocasión lo he mencionado. Y algunos hay que tomarlos con mucho cuidado y buscar un equilibrio. El salario mínimo, por ejemplo, es justo que nadie pague salarios de hambre, pero cuidado, si nos excedemos con el salario mínimo, estamos creando desempleo. Porque si yo tengo un kiosco y para mejorar mis ingresos contrato a un empleado y veo que el salario que tengo que pagarle es mayor de lo que me proporciona, entonces obviamente no lo voy a tomar, o si lo tengo voy a tratar de despedirlo, y eso genera desempleo. Cuidado. Creo que también un tema del que en algún momento me voy a ocupar, ahora ya no hay tiempo, es de los supuestos derechos sindicales. No hay derechos colectivos. El derecho llamado colectivo es la suma de los derechos de los individuos que componen ese colectivo. No surge un derecho especial. Entonces, el sindicalismo, que a veces lo invoca, se equivoca. Lo vamos a tratar en otro momento.
Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez. Venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Estamos en la Fundación Ulton entrevistándolo al doctor Guillermo Jaime Echeverri, que viene de Buenos Aires a dictar una conferencia. Ha tenido la generosidad, la sala abajo ya está llena esperándolo, de concedernos unos minutos a nosotros. El doctor Jaime Echeverri es muy conocido, es médico, es doctor en medicina, ambos títulos conseguidos con premios. Ha sido profesor, director, decano y rector de la Universidad de Buenos Aires. Ha estudiado en Suiza y en California, doctor. Así es. Y pertenece a la Cámara Argentina de Medicina, a la Cámara, a la Academia Nacional de Medicina, de Educación, a la Academia Nacional de Ciencias y a una tercera academia, doctor. Y puede ser, pero ya con esas dos basta. Ha escrito un libro que ha sido un bestseller extraordinario que se llama La tragedia educativa. Y bueno, vamos a charlar con él de educación y de otros temas. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Mi compañero Prudencio Bustos le manda saludos, no está presente porque está en Buenos Aires dictando un curso. Bueno. Primera pregunta. Yo pensaba antes que el problema argentino era un problema de mala administración. Después pensé que era un problema económico. Después pensé que era un problema político. Después pensé que era un problema de catadura moral. Y ahora creo que es un problema cultural. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Y que es todo eso. Sí, yo creo también coincido en adjudicar esas causas. Pero la educación es muy importante. Yo creo que hay un problema grave de educación en una sociedad que no valora la educación, que por un lado dice que es muy importante, pero que por otro lado no la considera como tal. Yo muchas veces hablo con chicos de la escuela media y les digo, vayan a sus casas y díganle a sus padres que quieren ser maestros. Y miren la cara que pone su padre o su madre, y ahí tendrán una radiografía de la hipocresía social, que por un lado dice que los maestros son los que reciben los tesoros de los hogares, pero por otro lado se resisten a que ustedes hagan eso. Va a decir, no hay un compromiso. La tarea docente no es vista como una tarea socialmente prestigiosa. Cuando antes sí lo era. Por supuesto. Hasta que eso no cambie, la situación no se va a modificar. Claro. No hay ningún sistema educativo de calidad si no tiene maestros de calidad. Doctor, ¿qué opina usted de la paradoja que se presenta en la democracia, que es el gobierno de la mayoría, cuando la mayoría no está educada y por tal motivo vota siempre el gobierno populista que le da la prebenda, pero que lo tiene aprisionado como cliente? Bueno, por eso pienso que es importante, que la educación es importante, y más, como usted señala, en una democracia en la que todos dependemos de todos. Así que cuanto mejor sea la calidad de los integrantes de esa sociedad, mejor será la dirigencia, ¿no? Creo que
por ahí pasa el problema central. ¿Y quiénes son los responsables de la educación? ¿Los políticos, los gobernantes o la opinión pública en general? Todos. Fundamentalmente la falta de reclamo social. La crisis que vivimos es porque la sociedad no se preocupa por este tema. Todos individualmente pensamos que hemos recibido buena educación y que no tenemos problemas. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dice que está mal o muy mal. Si esos mismos padres usted les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, le contestan que sí, que están satisfechos o muy satisfechos con la educación de sus hijos. ¿Actualmente? Sí, claro. En otras palabras, la gente tiende a ver que hay un problema en la educación, pero que ese problema es de los otros, que felizmente cada uno de nosotros nos hemos salvado de eso, por una razón milagrosa nos hemos salvado. Y eso responde a todo, digamos, corta todo, corta a nivel económico, están satisfechos los ricos y los pobres, están satisfechos los que van a educación primaria y secundaria, están satisfechos los que van a educación pública y privada. Toda la gente se manifiesta que la educación que está recibiendo es buena. Es más, se les pregunta si quisieran cambiarlos de escuela a sus hijos para mejorar la calidad, la mayoría contesta que no los quiere cambiar. Vale decir que eso a mí me parece que es un indicador muy claro de las razones que explican la crisis que estamos atravesando. Hay una falta de percepción de la crisis que sufrimos en la cuestión educativa y la cual, reitero, todos parecemos habernos salvado milagrosamente. Doctor, en esta paradoja que yo decía de la democracia, ¿qué es necesario? ¿La cultura o la instrucción cívica? Porque hemos tenido muchos gobiernos cultos militares que se han olvidado de la Constitución. Sí, bueno, por supuesto. La educación no le garantiza, pero por lo menos garantiza que se puede analizar, la capacidad de analizar los problemas. De ahí a que hay muchos pueblos cultos, como usted señala, que han cometido graves transgresiones, de modo que eso solo de por sí no garantiza. Pero a mí me parece que por lo menos hay que hacer un esfuerzo para que la gente tenga herramientas de ejercer una visión racional de los problemas. Hoy vivimos en una sociedad que privilegia lo emotivo frente a lo racional. La racionalidad está en franca retirada. Claro. ¿Cómo se hace para revertir este proceso cuando la gente que está en el poder no lo quiere hacer? Indudablemente. Por demanda, crear la demanda. Yo creo que lo que hay que hacer es volver a crear en la gente la presión como para que estas situaciones cambien. No se ven manifestaciones por la calle de padres que piden mejor educación para sus hijos. Piden otras cosas, que está bien que se pida, que las escuelas tengan calefacción, está bien, pero lo importante es que se pida mejor calidad educativa y que estén dispuestos a hacer el sacrificio que implica tener una mejor calidad educativa. No es gratis eso, es necesario no solo dinero, que también lo es, pero no solo dinero. La Argentina ha invertido mucho más dinero en educación en los últimos años, sin embargo no se ha producido una modificación muy importante. No solo dinero, sino también interés, realmente compromiso. Y eso a mí me parece que hoy no existe, ¿no? Claro. Esta educación debe ser como la de Sarmiento, una educación pública, un plan general para toda la nación, para hacer el ser nacional y que todos tengan la misma concepción, o debe ser ahora, en épocas más modernas, algo descentralizado, algo puntual. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que tiene que tener una estructura básica común y después sobre eso yo creo que se pueden introducir las peculiaridades de los distintos lugares, de distintas áreas del país, de distintas especializaciones, pero tiene que tener un tronco común. Me parece a mí que eso es importante. No se olviden que la sociedad argentina ha sido construida precisamente por esa escuela pública que homogeneizaba a todos. Ahí íbamos con el guardapolvito blanco y no sabía quién era hijo del médico, del almacenero, del abogado, del carnicero, éramos todos argentinitos iguales. Eso sirvió para cohesionar la sociedad y al mismo tiempo para elevar, porque precisamente los distintos capitales culturales de las personas servían para llevar para arriba. Eso hoy se ha perdido, hoy educamos en guetos, hoy se educan los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, y eso me parece que es sumamente pernicioso. Claro, está muy estratificado. Claro. ¿Usted cree que a Sarmiento le salió bien y a Avellaneda porque el plan es bueno o porque vino la inmigración europea que ya traía un bagaje de cultura muy grande? No, porque el plan es bueno, a mí me parece que sí, ahí vino de todo con la inmigración, vino mucha gente que no sabe leer y escribir. No se olvide que en esa época el analfabetismo era enorme en todo el mundo. Tanto es así que en los años 30 la Argentina tenía menos analfabetos que España y que Italia.
De modo que no, el plan salió muy bien. La idea de generalizar la educación, de llegar con educación a todos lados, de la inversión que se hizo en la formación docente, todo eso a mí me parece que fue un plan sumamente exitoso. ¿Usted cree, doctor, que en una generación, si se aplicara un plan coherente y eficiente, en una generación se puede revertir el proceso? Sí, claro, sin ninguna duda, en menos de una generación. ¿En Yo creo que menos? sí, en la medida en que el país entienda que eso es importante, yo creo que lo va a conseguir. Pero hay que hacer sacrificio, ¿no? La escuela hoy es vista como un lugar de opresión, que tiene algo que los chicos y los padres quieren, que es el título, pero que pone demasiadas condiciones para darlo. Y la lucha es luchar contra esa entidad opresiva para tratar de conseguir con menos esfuerzo eso que la gente quiere. ¿Internet de alguna manera sustituye el colegio? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. El Internet es un lugar en el que hay de todo. Hay informaciones, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay de todo. No tiene absolutamente nada que ver. Es una herramienta que pone a nuestra disposición muchas cosas, muchas útiles, pero que hay que saber usarla y hay que tener un esquema conceptual en el que ubicar esas cosas. No tiene en sí misma ningún valor educativo. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, doctor, ¿Cómo y no? continuamos en el segundo bloque. ¿Cómo no? Morese Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios, teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Morese Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, ahora voy a hablar con el médico neurobiólogo. Ajá. Eso ha quedado muy atrás. No, doctor, yo sé que no. Se habla hoy en día de la inteligencia artificial, que las máquinas ya tienen inteligencia artificial, entendiendo por tal que las máquinas pueden resolver problemas para los que no están preparadas. ¿Qué va a pasar si esta inteligencia artificial sigue avanzando y de alguna manera llega a superar la capacidad del cerebro humano? No creo que nunca llegue a superar la capacidad del cerebro humano porque ha sido creada por el cerebro humano. Yo creo que tiene las mismas limitaciones que puede tener el cerebro humano. De modo que no, a mí eso no me asusta. Puede ser que sea una herramienta que haga más rápido ciertas cosas, con más eficiencia, pero no creo que pueda hacer cosas muy distintas. Y el cerebro humano lo que tiene es la gran plasticidad para hacer cosas muy diferentes. Creo que hay un componente creatividad en las máquinas, es difícil por lo menos que en un futuro cercano lo tenga. Ahora, corríjame si estoy equivocado. A mí me han explicado que el cerebro funciona en base a dos procesos, que es un proceso eléctrico y un proceso químico, que no hay nada más. No hay espíritu, no hay duendes, no hay nada. Todo es electricidad y química. Quiere decir que eso puede ser sustituido el día de mañana, cuando la tecnología avance, por una máquina. Puede ser, yo no creo que no va a ser, pero puede ser. Usted dice por la gran complejidad de la interrelación. Claro. Se entiende muy poco cómo funciona el cerebro. Evidentemente, el cerebro humano es fundamentalmente
químicas, son mensajes que se intercambian en las células nerviosas, que después dan origen a los impulsos eléctricos. Pero no, de ahí a que se entienda eso y cómo eso se organiza para dar origen a las funciones superiores, como el conocimiento, el pensamiento, todas esas cosas, las funciones que distinguen a lo humano, me parece que eso falta muchísimo tiempo. Y además hay una incógnita que es si alguna vez el cerebro será capaz de comprenderse a sí mismo, porque en última instancia de lo que estamos hablando acá es del cerebro tratando de comprenderse a sí mismo. Si va a ser capaz o no, eso es difícil. Voy a ver si le puedo expresarme en la pregunta siguiente, porque es difícil de hacer. Yo tengo entendido que el cerebro humano tiene un potencial muy superior a lo que lo utiliza el ser humano. ¿Es correcto eso? Sí, no es cierto eso que dicen que se usa un 2% del total, no, se utiliza todo el cerebro. Pero efectivamente tiene un potencial de desarrollo muy grande, como se lo revela la diversidad de seres humanos que hay que utilizan de manera muy diversa. Pero entonces eso de alguna manera va en contra de la ley de la evolución. No hay ningún órgano en ninguna especie que se haya desarrollado más de lo que se lo utiliza. En los otros ejemplos. A ver. En la evolución, sí, cuando hay una, en la herencia, cuando ocurre una anomalía, sí, si es buena, por ventaja continúa, y si es mala, eso juzgada. Pero nunca la evolución, de acuerdo a mi humilde opinión del tema, ha generado algo superior a lo que lo ha tenido que utilizar. ¿No coincide usted con eso? Porque si así fuere, esto lo saco de una conversación entre Manes y Grondona en una entrevista en Hora Clave. Bueno, tiene que entrevistar a Manes, él sabe. No. Si así fuere, puede haber una intervención de afuera. No de la evolución, sino de afuera. Cuando Manes le dijo eso a Grondona, Grondona le contestó: eso es lo más parecido que yo he escuchado a la implantación del alma en el ser humano. Y Manes le contestó: eso lo dice usted, doctor, no lo digo yo. Eso lo pregunta usted, yo no lo puedo contestar. No se puede contestar, lamentablemente. De todas maneras, las posibilidades del cerebro son enormes. Sí, claro, son enormes. Todo esto que vivimos es eso. Todo lo que vemos alrededor son posibilidades del cerebro materializadas. Así que mire usted todo lo que ha podido crear el cerebro humano y que sigue creando. Así que yo tengo un potencial enorme. Por eso es tan importante darle elementos para esa creación. La educación lo que da es elementos para esa creación. No se crea de la nada, se crea a partir de lo que ya es conocido. Hay que saber. Yo no puedo crear en ingeniería de puentes porque no sé nada de eso. Si supiera, a lo mejor algo podría ser. Hay que saber antes para poder crear. Hoy se valora exageradamente, todos hablan de la creatividad, pero para crear hay que hacer el esfuerzo primero de conocer. Todos los inventores se basan en inventos anteriores. En algo, una unión de cosas dispersas, pero unen algo, hay que tener algo para unir. La inteligencia en última instancia hay que poder establecer relaciones entre cosas que no la tienen. Pero bueno, para eso hay que saber entre qué. Si no sabe nada de nada, ¿qué relación va a establecer? Doctor, yendo a la experiencia de usted como rector, ¿usted cree que a la universidad, a los alumnos se le ha dado demasiada libertad y eso ha perjudicado el proceso educativo? No me parece que tengan, me parece bien que tengan libertad, no tiene nada que ver eso. A mí me parece que el problema es un problema de la calidad de la enseñanza que les damos y de la exigencia. Es decir, me parece que estamos en todos los niveles educativos, estamos dejando de exigir. Y me parece que uno de los derechos humanos fundamentales es el de ser exigido, el de que a uno lo enfrenten al límite de sus posibilidades. Si no lo hacen es que a uno no le interesa el otro. Es decir, un chico que nadie le exige, es porque no le interesa. Si a uno le interesa el chico, lo estimula para que llegue a expresar lo máximo de sus posibilidades. Me parece, por eso yo hablo muchas veces de esta idea del derecho a ser exigido que tenemos todos, ¿no? Y me parece que en la universidad eso también se ve, el hecho de ser una institución que, como el resto de la educación, se vuelve permisiva, que trata de molestar lo menos posible a los alumnos. Por eso estos gobiernos populistas lo primero que hacen es bajar las exigencias. Sí, claro, pero no es solo los gobiernos populistas, todos. Yo creo que el problema es un problema de la sociedad en general.
La sociedad occidental está en un proceso de disminución de la exigencia, porque vivimos en una sociedad que privilegia otras cosas, privilegia el espectáculo, el hedonismo, en fin, privilegia otros valores. ¿No? ¿Usted cree que se ha perdido la relación esfuerzo, conseguir el logro? Después, cuando yo era chico, mi papá me dijo, si vos estudiás y te recibís de ingeniero vas a tener una vida mejor. Mi hijo ve que mi compañero de facultad de ingeniero maneja un taxi, entonces dice, ¿para qué voy a estudiar? Efectivamente, yo creo que ese es un problema grave. O sea, precisamente los ejemplos sociales que mostramos son ejemplos que no privilegian esto, que no privilegian el esfuerzo, el trabajo. Vemos gente que aparece de la nada con fama, y hoy lo importante parecería ser la fama, obviamente no lo es, pero la gente tiende a ver que la fama es lo esencial, y si se puede ser famoso sin hacer nada, bueno, ¿para qué vamos a hacer algo? Doctor, nos están esperando abajo en el salón de conferencias. Bueno. Quiero agradecerle mucho, muy interesante como siempre, y ahora lo veré en la conferencia. Bueno, muchas gracias por su interés. Gracias a usted. Le voy a regalar este libro mío, Corrupción y Decadencia en la República Argentina, para que algún día, si tiene ganas, le pegue un ojeado. Pero cómo no, muchas gracias. Doctor, gracias a usted. Directo desde Córdoba, invierte en Miami con confianza. Cecilia Nores Martínez, venta y postventa de inmuebles. Teléfono 569-1401. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Negocios Inmobiliarios. Teléfono 351-513-8767, 351-519-4544. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. El lunes pasado fue el día de San Martín, pero fue feriado, de manera tal que hoy voy a hablar de nuestro prócer. Pero no voy a hablar de lo que hizo San Martín, ni de cómo lo hizo. Voy a hablar de por qué lo hizo, para ver si podemos sacar algunas conclusiones al respecto. El primer análisis que quiero hacer es que San Martín nació en Yapeyú, hoy provincia de Corrientes. A los 3 años se fue a Buenos Aires. A los 6 años su familia se trasladó a España y no volvió nunca más a estas tierras, ni tuvo relación alguna con parientes o amigos de estas tierras, hasta que decidió, a los 34 años más o menos, terminar su carrera en España y volver a lo que era el virreinato del Río de la Plata. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué relación había generado el recuerdo de un niño de los 5 y 6 años y nada más que eso, para que cuando llegara a una situación de su carrera en donde ya podía empezar a cosechar beneficios, decidiera renunciar a todo y volver a estas tierras? Para contestar esto, tengo que contestar antes 2 preguntas más que voy a hacer. Segundo análisis. San Martín, a los 8 años, entra en el seminario de nobles, es separado de su familia. A los 11 años, entra como cadete en el regimiento de Murcia. Y hace una carrera militar hasta los 34 años. Ocupa todos los ascensos. Tiene participación más o menos en 15 batallas. Yo creo que cuantitativamente
La carrera militar de San Martín en España es mucho más importante que la carrera militar en América, cuantitativamente en lo que a cantidad se refiere. San Martín pelea en el norte de África, pelea en España, pelea al norte de España y participa de una batalla naval como tropa de tierra en el barco en una batalla naval. Sin embargo, San Martín tiene 3 maestros, y a eso me quiero referir, en su campaña militar. El primer maestro es el comandante del regimiento que triunfó en la batalla de Bailén, era un noble que lo condecora a San Martín y lo asciende a teniente coronel. El segundo maestro fue un general de apellido Ricardo, creo, o Ricardos, que era un experto en estrategia. ¿Y saben quién fue el tercer maestro militar de San Martín? El tercer maestro fue Napoleón. San Martín, en su lucha contra el ejército francés, ve como contendiente las técnicas de Napoleón, que había cambiado la estructura de la batalla y de la guerra, cuando Napoleón descubre y pone en práctica el concepto de movilidad, que significa cambio de situación. San Martín hace suyo ese concepto, lo aplica después, cuando él tiene posibilidades de aplicarlo en América, y consigue lo que ustedes ya saben que consigue. Conclusión. Toda persona que tiene logros importantes, escarben ustedes un poquito y van a encontrar grandes maestros arriba de él. Toda persona que ha sido exitoso ha tenido casi siempre una educación exitosa. Lo que charlábamos antes con el doctor Jaime Echeverry. Siguiente análisis. San Martín tiene contacto, porque también, paradójicamente, al pelear contra Francia, pelea unido a los ingleses en algunas circunstancias, con un noble inglés escocés que lo introduce en las ideas del liberalismo, de la filosofía liberal y del liberalismo político. Filosofía liberal, el poder viene de Dios al pueblo, no al rey, y el rey se lo da al pueblo. Sistema político liberal, el poder no puede ser absolutista, absoluto. El poder hay que separarlo. Y cada uno de esos estancos compartimentos tienen que ser estancos, tienen que ser independientes unos de otros. Y luego debe haber alternancia. Eso es lo que San Martín aprende de este noble escocés. Ahora bien, él estaba en un reino y estaba en un continente donde los absolutistas gobernaban. Entonces, ¿dónde puede aplicar esa idea que a él lo apasiona? Y ahí tiene, y vuelvo a la pregunta del primer análisis, cobra importancia el haber nacido en América y el haber estado 2 años en América, a pesar de que él casi ni se acuerda de eso. Porque las ideas buenas, si flotan en el espacio, si son puras, no se pueden aplicar y no consiguen resultados. Los resultados se consiguen con ideas que se aplican en escenarios. Y si la aplicación de esas ideas en esos escenarios utilizan la amalgama de la emoción, se genera lo que yo ya he explicado, la idea fuerza, que tiene vida propia. Y eso es lo que le pasó a San Martín. Entonces, la conclusión de este tercer tema es que la lucha contra el absolutismo la hizo el liberalismo. Pasemos al siguiente análisis. San Martín, 34 años, teniente coronel, pide la baja al ejército de España. Y no se va a América directamente, se va a Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra estaba la Gran Reunión Americana, que era una logia que había fundado Miranda y sus compañeros para organizar el sistema de actuaciones sobre la libertad en cada uno de los lugares de Sudamérica. Siguiente enseñanza, o intento de enseñanza. Nadie hace nada solo. Queridos amigos, en esta vida y en este mundo, nadie hace nada solo. San Martín lo que hizo fue al lugar donde estaba la gente que hacía lo mismo que él, se conectó con esa gente, aprendió los temas que le pudieron enseñar y fundamentalmente llegó a las tierras americanas acompañado de estas personas, y entonces fue un grupo y no un individuo. San Martín no tenía ninguna relación en la Argentina. San Martín llega en la George Canning con varios personajes
que lo vinculan, fundamentalmente Carlos María de Alvear, que lo vincula políticamente con el triunvirato y lo vincula socialmente con una de las familias más importantes de Buenos Aires, que era la familia Escalada, un señor muy rico que le termina concediendo la mano de su hija, y San Martín entonces ingresa a la sociedad porteña por vía matrimonial. Entonces acá viene la última reflexión. San Martín utiliza en la campaña de la libertad y utiliza en la campaña de la independencia las ideas liberales. La independencia argentina y la libertad del subcontinente americano la consiguió el liberalismo. No tengamos vergüenza de decir las cosas como son. El otro día en una entrevista le preguntan a Fernando Iglesias por qué el peronismo ha estado tanto tiempo, tantos años, cometiendo tantos desaguisados, siendo de nuevo elegido en cada una de las nuevas oportunidades. ¿Saben qué contestó? Porque los que no son peronistas tienen vergüenza de criticar al peronismo porque nos han vendido que no se puede gobernar fuera del peronismo. Y esto yo lo extiendo al tema del liberalismo. Hay una corriente aceptada últimamente que el liberalismo va en contra de los intereses de los más necesitados. Lo que hizo San Martín es luchar por los más necesitados, porque las clases altas, y muchas veces se opusieron a la independencia y a la libertad, en Córdoba, por ejemplo, en el Alto Perú y en Perú, las clases altas estaban vinculadas económica y socialmente con España, de manera tal que la lucha contra el absolutismo generó una república democrática que fue la base de lo que luego fue la clase media, que es lo que caracteriza a los países modernos, las clases medias que son la mayoría en un país moderno. Eso lo consiguió el liberalismo. Eso se inicia con la gesta de San Martín. Tengámoslo siempre presente. En otra editorial continuaremos analizando las actuaciones de San Martín ya en el virreinato del Río de Plata, que ahora eran las Provincias Unidas. Es palabra de honor. La proximidad de una nueva elección municipal en esta ciudad nos da la oportunidad de retomar una serie de asignaturas pendientes, de deudas que tenemos para con Córdoba, y una de ellas es la recuperación de su área central. Es decir, el viejo centro, el casco histórico, el casco chico y sus aledaños, lo hemos dejado degradarse de manera tal que hoy hasta nos da vergüenza cuando viene gente de otro lado a mostrárselo, porque realmente allí las cosas no funcionan bien y su aspecto no tiene nada que ver con el que alguna vez tuvo y que fue motivo de orgullo. Afortunadamente ha habido reacciones con respecto a esto, y una de ellas ha sido la que han llevado adelante un grupo de arquitectos, entre los cuales se cuentan nada menos que los decanos de las facultades de arquitectura de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica. Este grupo de gente ha convocado a otros profesionales de la arquitectura y en general a la población a llevar propuestas para recuperar el centro. Esto, que me parece una medida absolutamente necesaria, debe ser apoyada. En lo personal, en este programa voy a aprovechar la columna La Ciudad que Queremos para ir elaborando o enunciando algunas propuestas a que ayuden, a mi juicio, a que el centro se recupere y vuelva a ser el punto de encuentro de los cordobeses y ese motivo de orgullo del que hablaba recién. Obviamente que esto no es posible hacerlo solo a través de la iniciativa privada, lo cual ya es un paso importante, pero es imprescindible la intervención de los poderes públicos y en particular de quien tiene a su cargo la administración de la ciudad, es decir, la municipalidad. Si la municipalidad no participa, si la municipalidad no utiliza los recursos que tiene y la administración precisamente que le hemos conferido de nuestra ciudad, es muy difícil que solo el sector privado lleve esto adelante.
Hay una serie de cosas que hay que exigirle a la municipalidad para que cualquier propuesta de recuperación del centro resulte viable y no se malogre. Una de ellas es recuperar el orden. El centro es un monumento al desorden. En el centro reina el caos. No hay ningún control. Y hay una serie de cosas que es indispensable que el poder político lleve adelante para devolverle al centro ese orden dentro del cual solo es posible hacer que prospere y vuelva a ser lo que fue. Por ejemplo, el problema del tránsito automotor. Hay experiencias en otras ciudades que no tienen, como no tiene Córdoba, un metro que evidentemente aliviaría enormemente la circulación en superficie. Hay procedimientos para hacer que la confluencia de automóviles en el centro sea menor. Una de ellas, que no es grata, pero que ha sido útil en otros lados y yo creo que en Córdoba es necesaria, es poner límites al ingreso, por ejemplo, a través de un sistema en donde un día puedan entrar los autos cuya patente termine en número par y otros días los que terminen en número impar. Con lo cual ya con eso reduciríamos a la mitad los autos que circularían por el centro. Lo segundo que hay que hacer con el tema del tránsito es prohibir en todo el casco chico y la mayor parte del área periférica, es decir, de lo que se suele llamar el macrocentro, el estacionamiento. No puede estacionarse libremente como se está haciendo ahora y no alcanza con que uno o dos inspectores anden por las calles más céntricas un ratito a la mañana. Eso no sirve. Hay que implementar métodos más eficientes. Uno de ellos, una propuesta, es un método a través de motociclistas, es decir, individuos, inspectores, que están andando por determinados lugares que se les va asignando para ir cubriendo todo el territorio, en una motocicleta armados con una máquina de fotos, una sencilla máquina digital que se le entrega al salir en la justicia de faltas y él la devuelve cuando termina su turno. Y con ella va sacando las fotos de los automóviles que están mal estacionados. Yo les aseguro que en el término de un mes el problema está solucionado, porque nadie va a querer que le repitan una multa que ya le ha salido bastante costosa y que quizás se la han puesto 2 o 3 veces. Entonces ya a la tercera o cuarta por lo menos va a decir basta, esto no, ya no sigue. Ahora bien, ustedes me dirán el municipio no está en condiciones de afrontar eso porque no tiene motocicletas, porque no puede, porque es costoso. Pues bien, no lo haga el municipio, hágalo a través de terceros, tercerícelo. Busque una empresa que sea la que ponga los costos y dele a esa empresa una participación en las multas que se recauden. Ustedes me dirán por qué se va a llevar la plata, pero porque la puso la plata para hacerlo. Es decir, la municipalidad, ¿les gusta más que lo haga la municipalidad? Bueno, busquen los recursos, dejen de hacer otra cosa para hacer esto, no me parece lógico. Mucho más lógico sería entonces buscar una empresa que no va a tener la posibilidad de cobrar más de lo que corresponde, porque entre otras cosas, una fotografía del auto estacionado ante la justicia de falta es la mejor garantía que tiene el vecino de que nadie está abusando y está poniéndole una multa incorrecta. Cuando vaya a reclamar, aquí está la foto, la fecha, la hora y el lugar. ¿Es su auto o no es su auto? Hay que eliminar evidentemente los carros a caballo. Esto es imposible en una ciudad del siglo XXI, en una ciudad que se dice moderna, que haya carros a caballo recorriendo el centro de la ciudad es algo inconcebible. Hay que ejercer el poder de policía, que por eso se lo hemos dado en exclusividad a los poderes políticos. Hay que eliminar los perros callejeros, es una vergüenza, es una ciudad que está invadida de perros callejeros. Hay que eliminar la venta callejera. El señor Mestre hizo alarde de que iba a hacerlo, lo mandó a su hermano a que hiciera todo una especie de planteo de que iba a hacerlo y que llevó a la prensa y que hubo aparentemente el comienzo de todo un proceso para controlar esto, y bueno, su hermano terminó como diputado nacional y esto por supuesto se terminó. Salgan al centro y van a ver, es directamente un mercado persa. Incluso no solo por lo que eso significa, por la imagen que damos ante el turismo, por lo que significa la competencia desleal con los empresarios, con los comerciantes que están arriesgando su capital y su trabajo para pagar un alquiler, pagar luz, pagar empleados, pagar impuestos,
ante estos que venden productos obviamente mucho más baratos en la puerta de su propio negocio y en medio de la calle. La peatonal es realmente el paraíso de la venta clandestina. Pero nada es eso, lo he dicho en este programa más de una vez. Los grandes monumentos históricos que son la atracción cultural para el turismo en Córdoba, la Manzana de las Luces, el único conjunto de inmuebles urbanos de la República Argentina que ha sido declarado monumento del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está rodeada en la calle Caseros de una toldería de venta de cosas, lo más variadas, autorizadas por el municipio. Y la calle Trejo, por supuesto, otro tanto. Es decir, en el lugar donde no podría haber nada. Es más, les adelanto que en la UNESCO se está estudiando la posibilidad de levantar la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Ya lo recordarán, impidieron que el Banco de la Provincia, en los predios que rodean a la Casa Central, construyera una cochera subterránea para muchos automóviles y un edificio muy alto. ¿Por qué? Porque era parte del entorno de la Manzana de las Luces. Y esto está a 3 cuadras. Acá estoy hablando de lo que rodea directamente a la manzana. Pues todo esto es posible de hacer. Todo esto hay que hacerlo. Pero para eso es necesario que el poder político actúe. Basta de demagogia, de pensar que el que viola la ley es un votante, entonces no le hago nada para que no deje de votarme. Yo creo que esto es indispensable que hagamos. En bienvenida sea la iniciativa de los arquitectos. Apoyémosla, pero si no la apoya la municipalidad, lamentablemente no va a dar los resultados que esperamos. Bueno, Prudencio, no te comenté de la fiesta del viernes. El viernes fue la fiesta de los 10 años de nuestro canal. Estuvieron todos los periodistas, estuvieron muchas autoridades y bueno, hubo 2 programas que en ese momento daban la fiesta al aire con los entrevistados más importantes que hicieron estos conductores y hubo después un buffet muy rico, muy agradable y bueno, todo el mundo brindó y todo el mundo me dejó saludos para vos. Bueno, una razón más para lamentar no haber estado. Bueno, entonces aquí termina el programa y nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.